Saludos, queridos amigos, paz de Cristo, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más, agradecidos con el Señor Jesucristo por su bondad y porque nos concede en esta hora seguir adelante con, con esta enseñanza, con esta serie de enseñanzas que estamos teniendo. Le he titulado Viví la vida cristiana de forma equivocada. Viví la vida cristiana de manera equivocada. Y hay veces en que nosotros nos podemos equivocar en algunas cosas, lo he dicho, y tal vez traiga algunas consecuencias el equivocarnos en algunas áreas en nuestra vida. Pero el error más grave, la equivocación más grande, va a ser que habiendo conocido la palabra de Dios, no la hayamos obedecido. Por eso le he titulado también al tema que estamos tocando, Viví la vida cristiana de manera equivocada, porque creí el Evangelio, pero no obedecí, no fui obediente al Evangelio. Cuando llega a nosotros esta bendita palabra, tenemos que recibirla, tenemos que atesorarla en nuestro corazón, pero también tenemos que obedecerla. Obedecer es lo más importante delante de Dios. Hay personas que son muy indiferentes a la palabra de Dios. La oyen, les gusta, se sienten motivados, se sienten bendecidos, pero no la obedecen. Entonces es importante creer en el Evangelio, pero también obedecer. Y he estado hablando algunos puntos claves para que nosotros nos sometamos a la obediencia a Dios. Y me he enfocado en el versículo base que tomamos, que es Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esas fueron palabras que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. Cuando les dijo, después de que murió, fue sepultado y resucitó, apareció a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras se las dijo el Señor a los discípulos, y los discípulos empezaron a predicar el Evangelio. Empezaron, una vez que fueron investidos de poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos predicaron la palabra del Señor, donde hubo como 3,000 almas que fueron bautizados, porque ya sabían los apóstoles el mandamiento del Señor, el que creyere y fuere bautizado. No solamente les predicaron el Evangelio y la gente creyó, sino que también tenían que cumplir con bautizarlos, y la gente tenía también que ser obediente para ser bautizada. Y esto es lo que nosotros anunciamos en este tiempo también. El Evangelio no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sus mandatos son los mismos. Los mandamientos de Él, las ordenanzas de Él siguen siendo las mismas, no cambian. Lo cambia el hombre a veces por la mala interpretación, pero la palabra sigue siendo la misma. Entonces aprendimos el día de ayer, que para que usted sea bautizado, usted tiene que seguir 5 pasos, los cuales les cité el día de ayer, que son completamente bíblicos. El primer paso que usted tiene que dar para ser bautizado, usted tiene que reconocer su pecado, usted tiene que reconocer que es pecador. Tiene que reconocer que ha pecado contra Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El salmista David también dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Uno tiene que reconocer su pecado.
Entonces, paso número 1, si usted quiere ser bautizado, tiene que reconocer que ha pecado contra Dios. Paso número 2, usted tiene que arrepentirse de esos pecados. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Y arrepentirse, decía el día de ayer, es reconocer nuestra rebelión contra Dios. Y es estar dispuesto a cambiar nuestras actitudes delante de Él. Y ya estuvimos leyendo y citaba el ejemplo acerca de Zaqueo. Usted puede escuchar el video de ayer, la enseñanza de ayer. Puede ir a nuestra página de YouTube, Iglesia de Jesucristo Refugio de Amor. Ahí tenemos todas las enseñanzas. También, tercer paso que le citaba es, si usted quiere ser bautizado, usted tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y les daba la cita de Tito 2, 11 y 12. En Gálatas 5, 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Paso número 4, si usted quiere bautizarse, usted tiene que santificar su vida para Dios, separar su vida para el Señor, consagrarla para el Señor. Les decía acerca del apóstol Pablo, como en Romanos capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una vez que Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesús, Pablo ya iba a ser completamente diferente. A él le dijeron, levántate y lava tus pecados. ¿Por qué te detienes? Dice, levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Una vez que Pablo recibió esa palabra, fue bautizado y su vida estuvo ya consagrada, dedicada a Dios. Así también todos los que nos bautizamos, ya los deseos mundanos, la impiedad, todo ese tipo de cosas tienen que ir desapareciendo de nuestra vida. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser santificado para el Señor, apartado para Él, como nos dice también en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense qué importante, ¿no? Es conocer la palabra del Señor. Y como quinto paso para usted que está pensando bautizarse, o usted que no se ha bautizado, pero no tenía el conocimiento, el quinto paso para que usted sea bautizado, debe tener en mente que tiene que perseverar hasta el fin. Cuando usted se bautiza, empiezan luchas por todos lados. Y muchos van a querer desanimarlo, y aún los familiares, el cónyuge, los mismos hermanos, la congregación ahí, va a querer desanimarlo. Pero aquí se trata de perseverar hasta el fin. Dice la palabra de Dios, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y también nos dice la Escritura en Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada en lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y mire lo que dice al final, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte, perseverar hasta el fin. El Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces, hablábamos ayer de estos 5 pasos para proceder al bautismo. Ahora, hoy vamos a estudiar la siguiente parte de este estudio que estamos teniendo. Y vamos a hablar hoy acerca de 2 versículos, y especialmente de un versículo que es Mateo 28:19, que algunos ministros malinterpretan. Son bien intencionados, lo que pasa es que así fueron instruidos también, y defienden este versículo a capa y espada, ¿no? Pero en realidad es un versículo malinterpretado. Cuando usted se va a bautizar, usted tiene que estar plenamente consciente de que lo bauticen conforme al bautismo bíblico aprobado por Dios. Y en Mateo 28:19 quiero leérselos, porque les decía que esta enseñanza, debido a que ha sido motivo de gran controversia para algunos, quiero tomarme el tiempo para
para enseñar bien esta parte del bautismo. Por eso le he titulado también a este estudio, Creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, que al conocer usted la palabra del Señor, obedezca lo que está escrito. Por revelación de la palabra, no tanto porque yo quiera hacerlo, pero mi deber es enseñar. Mi deber es enseñar, no forzar a nadie a que se bautice, pero sí es importante para mí enseñar que toda persona que crea en el Evangelio tiene que ser bautizada de acuerdo a Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, les decía, en Mateo 28, versículo 19, les leo desde el 18 para entenderlo bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo dice, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es donde decía que muchos ministros, pastores y algunos siervos de Dios que son personas entregadas a Cristo, son personas que aman a Dios, pero desgraciadamente han bautizado malinterpretando este versículo. Y muchas denominaciones bautizan de este modo, usando estas palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a ver si hubo bautismos efectuados por los apóstoles, que nuestro fundamento son ellos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando nos edificamos sobre el fundamento, que inspirados por el Espíritu Santo y aprobados por el Espíritu Santo, ellos dejaron para que en base a ese fundamento que ellos dejaron, nosotros también edifiquemos sobre ese fundamento que es un fundamento sólido. Antes de continuar esta lección, que va a ser de manera delicada también, porque puede ser que me toque herir sentimientos de alguien por enseñar la verdad, pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice la Escritura. Entonces vamos a orar antes que nada y a pedirle dirección al Señor, que Él sea usando mi vida y que Él sea abriendo el entendimiento de cada uno que esté atento a esta bendita palabra. Señor, te amamos, bendito Jesús, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú estás con nosotros. Esta es tu promesa de estar todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros lo creemos, Padre. Se llegó un momento, Señor, de estudiar esta bendita palabra que tú nos has dejado, Señor, para edificación, para que la escudriñemos, Señor, porque en ellas tenemos la vida eterna, Padre. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos que están atentos, Señor, a aprender más y más de ti, Padre. Bendícelos, guárdalos, protégelos y dale, Señor, revelación de tu palabra, iluminación de tu palabra y la correcta interpretación de tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos de antemano porque sabemos que tú siempre obras con poder de lo alto. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, recuerde, hablamos ya de 5 pasos para que usted proceda al bautismo. Una vez que usted ya está listo para ser bautizado, usted debe conocer cómo lo van a bautizar. De qué manera bautizan donde usted se está congregando o donde usted piensa congregarse. Es importante que usted conozca. De eso depende su salvación. Les decía, hay algunas personas o hay algunos ministros, hay algunos pastores que bautizan de acuerdo a Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si nos vamos a las Escrituras,
no encontramos un solo versículo que los apóstoles hayan escrito, que el Espíritu Santo los haya inspirado, que el Espíritu Santo los haya guiado para que bautizaran repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay un solo bautismo de ese modo. Entonces, ¿cómo es que mucha gente o muchos ministros o muchas denominaciones bautizan de ese modo? Si no hay ni un solo versículo que confirme que este bautismo es correcto. Algunos me han dicho, lo que pasa es que Pedro se equivocó. Cuando él mandó a bautizar, se equivocó. Y luego me dicen, ¿y a quién le vas a hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? Aquí Jesús estaba dando el mandamiento. Y allá Pedro, dicen ellos, está desobedeciendo, porque no hizo y no efectuó el bautismo de acuerdo a como Jesús le había mandado o les había mandado a los apóstoles. Y me pongo a pensar, ¿en qué cabeza cabe pensar eso? Porque el Señor Jesucristo, Él dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Él inspiró al apóstol Pablo para que dijera estas palabras. Cuando le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando Pedro mandó bautizar, en el día de Pentecostés, no mandó bautizar de sí mismo, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo ya había descendido sobre aquellos 120 que estaban reunidos ahí. Entonces, ¿por qué no hay ningún bautismo efectuado mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo? Quiero usar solamente la palabra de Dios para que ustedes corroboren por la misma palabra por qué no fueron bautizados o por qué no mandaron bautizar mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro pudo haber dicho, y lo vamos a ver ahorita si tenemos tiempo, si no en la próxima clase. Pedro pudo haberles dicho cuando le preguntaron los varones hermanos, ¿qué haremos? Ya los hombres estaban dispuestos a bautizarse. Les preguntaron a los discípulos o a los apóstoles ya, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro pudo haberles dicho en ese momento, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no lo hizo de esa manera. ¿Por qué no lo hizo así? Porque ellos entendieron lo siguiente. En el capítulo 24 del libro de Lucas, capítulo 24 del libro de Lucas, versículos, vamos a empezar desde el 44. En el versículo 44 del capítulo 24 de Lucas, en adelante nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Los discípulos hasta ese momento no habían comprendido bien las escrituras, no las habían entendido. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Y qué sucedió al abrirles el entendimiento? Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí está el punto clave. Y que se predicase en su nombre. En su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Que se predicase en su nombre.
El Señor les había abierto el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y luego les dijo que se predicase en su nombre. ¿Qué se iba a predicar en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora les pregunto, ¿dónde comenzaron a predicar los apóstoles? En Jerusalén. En Jerusalén. Prueba de ello se los voy a dar en un momento. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Señor les había dicho a los discípulos que no salieran de Jerusalén. Y ellos permanecieron ahí, en Jerusalén, hasta el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos. Mire lo que dice la Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Dónde aconteció esto? ¿Dónde sucedió esto? Moraban entonces en Jerusalén. ¿Dónde sucedió esto? En Jerusalén. ¿Qué les dijo el Señor aquí en Lucas 24? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde iban a comenzar entonces los discípulos de acuerdo al mandamiento del Señor? En Jerusalén. Y aquí dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí es donde Pedro empieza a recibir la inspiración de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, y empieza a dar su sermón de tal manera que cuando él concluye su sermón, en el versículo 37, les leo el versículo 37, desde el 36 se los voy a leer. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, aquí Pedro pudo haberles dicho, de acuerdo a Mateo 28, 19, pudo haberles dicho, cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Él pudo haberles dicho, pues el Señor Jesús me dijo que se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando dice bautizándolos en el nombre, ahí el Señor les estaba dando una revelación muy importante, que ellos tenían que bautizar en el nombre. Y en Lucas 24, 45 en adelante, les abre el entendimiento y les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces queremos pruebas contundentes de que el bautismo en el cual Pedro mandó bautizarles es el correcto. Aquí está perfectamente dado por Pedro, perfectamente tomado de esa revelación, de ese entendimiento que tuvieron cuando el Señor les estaba hablando que se predicase en su nombre. Ahora, ¿por qué no aparece ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Padre no es nombre, es un título. Hijo no es nombre, es un título. Espíritu Santo no es un nombre, es un título. Son 3 títulos, pero hay un solo nombre. Que se predicase en su nombre. Y aquí nos da a conocer el nombre. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí se cumplía esta palabra. Se predicaba, Pedro les estaba predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados y el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados de aquellos que fuesen bautizados, que recibiesen esta palabra. Y dice la Escritura, así que, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y de allí en adelante, si usted escudriña la palabra del Señor, todos los bautismos efectuados son en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Otro ejemplo, mire, en Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el reino, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eran bautizados, tanto hombres como mujeres. Y en el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí usted puede leerlo en Hechos 8:16. Hechos 8:16. Ahí está, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, o sea, el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es glorioso, esto es maravilloso, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué entonces la gente sigue bautizando, mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es posible que ellos no hayan buscado o no hayan escudriñado o no hayan aceptado el bautismo en el nombre de Jesús, sencillamente porque tienen el otro por tradición, por costumbre, porque así les enseñaron. Pero no hay ninguna base bíblica, no hay un solo versículo que diga que los apóstoles bautizaron mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿es correcto hacer la pregunta? ¿Es correcto hacer la pregunta? ¿No se equivocaron los apóstoles? ¿No desobedecieron al Señor Jesús? No, porque no hablaron de sí mismos, sino que los santos hombres de Dios, dice la Escritura, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo que cuando alguno dice, pero es que a mí me enseñaron que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el correcto porque ordenó Jesús de esa manera, no han entendido aún, no han escudriñado aún, se han dejado influenciar por alguna doctrina que no es la correcta. Pero para eso estamos estudiando la bendita palabra del Señor. Algunos dicen, es que ese bautismo fue para los judíos. Y al ser en Jerusalén, bueno, había muchos judíos. La mayoría eran judíos, aunque moraban, también dice, de otras nacionalidades ahí en Jerusalén. Moraban personas de otras nacionalidades. Pero vamos a decir que así fuese, que ese bautismo ahí Pedro lo haya ordenado en el nombre de Jesucristo para los judíos. Pero ¿qué me dice de los gentiles en la casa de Cornelio? En la casa de Cornelio era un centurión romano, un gentil. Y mire, le voy a leer esto para que usted lo comprenda. En Hechos capítulo 10, versículos 42 en adelante, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio, o sea, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro estaba recordando las palabras del Señor Jesús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces Pedro aquí venía a la casa de estos gentiles. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Oiga bien, era sobre los gentiles, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Oiga esto, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Tanto judíos como gentiles tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Así está escrito. No hay ni un solo versículo que nos hable de que fueron bautizados o que los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y que los gentiles hayan sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. No hay ningún versículo de esos. De modo que si usted cree al Evangelio, tiene que obedecer, tiene que ser obediente. Como está escrito, como lo dejaron los apóstoles, que es nuestro fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, que es nuestro fundamento, nosotros tenemos que seguir la misma enseñanza. Tenemos que seguir bautizando en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Tenemos que seguir anunciando el nombre de Jesucristo, que a través de ese nombre está el perdón de los pecados. Y bautizar de esa manera en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Puedo enseñar muchas escrituras más de cómo los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Y aún Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Él lo menciona en el capítulo 6 de Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Él había sido bautizado también en el nombre de Jesús? Y qué maravilloso. Ojalá y ustedes comprendan lo que dice la palabra del Señor. Y si usted no ha sido bautizado en este nombre precioso, si usted está bautizado de acuerdo a Mateo 28:19, espero que el Señor le abra el entendimiento y usted comprenda que el bautismo correcto es invocando el nombre de Jesús en usted. El nombre de Jesús. Porque en su nombre tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Recuerde, hay personas que solamente creen en el Evangelio, pero no obedecen. Usted crea y obedezca, que el Señor tiene recompensa para usted. Gracias, hermanos, por su fina atención. Dios los bendiga. Vamos a seguir adelante estudiando la palabra del Señor el día de mañana, si Dios nos concede. Dios les guarde, les proteja siempre. Su amigo y servidor Raimundo Rojas.